Capítulo 496, 496, Hey, te he extrañado mucho, Makoto. Kamisato Hayato dejó escapar una leve risa, aunque la sorpresa apareció detrás de su expresión tranquila. Después de todo, era uno de los portadores de visión más fuertes de Inazuma, pero incluso él podía sentir una sensación de peligro frente a este capitán Dragon Rider, un hombre sin ninguna visión. Liyue realmente había hecho un progreso notable. Sin prisa, Hayato metió la mano en su túnica y sacó un tótem de la eternidad. Ya firmé un pacto con el Geolord, Rex Lapis, así como con los otros dos arcontes. La señorita Lumine y sus compañeros me explicaron la situación de ese otro mundo, dijo a la ligera. Sin embargo, todavía hay algunos detalles que no entiendo del todo. Al ver el tótem de la eternidad en la mano de Hayato, la expresión tensa de Dashi se suavizó un poco. Después de un breve silencio, dijo en voz baja. Los detalles, solo los entenderán una vez que vayan allí ustedes mismos. No es algo que se pueda explicar solo con palabras. Hayato asintió pensativamente. No insistió más en el asunto y simplemente sonrió. Entonces no lo molestaré más, capitán Dashi. Gracias. Kuhou Sara, sin embargo, no pudo evitar sentir curiosidad por el otro mundo que Hayato había mencionado. Pero cuando Hayato le dio una mirada sutil, ella contuvo sus preguntas por ahora. Lo descubriría muy pronto. Después de todo, ella misma iba a liderar un contingente a Liyue. Hablar de ello ahora solo complicaría las cosas. En ese caso, dijo Sara después de una breve pausa, con tono firme, comencemos nuestras operaciones. Primero me dirigiré a la resistencia. La cuestión de levantar el decreto Sakoku y el decreto de caza de visiones quedará en tus manos. También, asegúrate de que todos los miembros de las comisiones Tenryou y Kanjou involucrados sean encarcelados inmediatamente e interrogados uno por uno. Hayato agitó su mano con desdén mientras se dirigía hacia la puerta. Lo sé. Buen viaje, General Kuhou. Sara asintió una vez y luego se volvió hacia Dashi y su equipo. Les pidió que la acompañaran al campo de la resistencia. Después de todo, si iba sola, Sangonomiya Kokomi podría pensar que algo andaba mal y detenerla por razones de seguridad. Con los soldados de Liyue actuando como intermediarios, las cosas irían mejor. Dentro de Tensukaku. Una vez que Kuhou Sara y Kamisato Hayato se fueron, Makoto finalmente se permitió un suave suspiro de alivio. Ya Emiko, sonriendo con picardía como siempre, se inclinó hacia ella y bromeó. Como era de esperar de nuestro querido Shogun, acaba de regresar y ya está ocupado limpiando el desorden de Ei. Parece que estarás trabajando con tu yo divino hasta el cansancio durante bastante tiempo, ¿m? Ante esas palabras, Ei bajó un poco la cabeza, la culpa ensombreció sus ojos. Makoto miró a su hermana pero no dijo nada más. Ya la había reprendido bastante antes, no había necesidad de ser dura ahora, no después de tantos años de diferencia. Nuestro tiempo es limitado, dijo Makoto en voz baja, con un tono sereno nuevamente. Debemos estabilizar a Inazuma lo más rápido posible. No importa el estado de recuperación, dentro de un mes. Debemos enviar enviados para establecer un punto de apoyo en el mundo de Rayen. ¿Un mes?, murmuró Ayaka, un rastro de inquietud cruzó por su rostro. ¿El general, no es un mes demasiado? En el mundo de Rayen, podrían suceder demasiadas cosas en solo un mes. Makoto suspiró impotente. Lo sé. Pero estabilizar el caos de Inazuma no se puede hacer rápidamente. Un mes es el cronograma más optimista. Sin embargo, continuó, eso solo significa que las fuerzas principales de Inazuma no pueden partir todavía. Ayaka, tú y los demás aún pueden ir primero, considéralo una misión de vanguardia para Inazuma. Ya Emiko, tú también irás. A petición de Makoto, Miko naturalmente no se negó. Si no fuera porque Makoto insistió en que regresara para manejar la situación de Inazuma, ese mundo fascinante era un lugar en el que a Miko le hubiera encantado quedarse más tiempo. ¿Entonces esto cuenta como un viaje de negocios? ¿Habrá subsidios de viaje?, bromeó, sonriéndole juguetonamente a Makoto. Makoto solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. ¿Para ti? Son básicamente unas vacaciones. ¿Todavía tienes el descaro de pedirme asignaciones? Inazuma todavía tiene muchos problemas que resolver. Los gastos de mora ya son enormes, así que por ahora no hay ningún presupuesto extra para ti. Miko inmediatamente agitó su mano, claramente perdiendo interés. Bien entonces,
ya que es tu petición, Makoto, aceptaré de mala gana. Makoto asintió levemente y finalmente volvió su mirada hacia Ei. En ese momento, Ei, que había estado mirando en secreto a Makoto, instintivamente bajó la cabeza, con la culpa brillando en sus ojos. El gobierno títere, el decreto de caza de visiones, el decreto Sakoku, la guerra constante y el sufrimiento del pueblo. Ei, todo esto fue obra tuya. Los ojos de Ei se oscurecieron. Ella miró hacia abajo en silencio, con los labios apretados y sin decir nada. Makoto suspiró suavemente. Tenía la intención de seguir regañándola, pero su corazón se ablandó. No importaba lo que hubiera pasado, no podía ignorar el dolor de su hermana. Acercándose, la mirada de Makoto se suavizó mientras miraba a Ei. Ha pasado mucho tiempo, Ei. 500 años. Has trabajado duro. Ahora estoy en casa. Los ojos de Ei se abrieron ligeramente, mirando fijamente el rostro familiar y gentil que había perseguido sus recuerdos durante siglos. Sus labios temblaron. Entonces, de repente, Ei se levantó y abrazó con fuerza a su hermana. Makoto, bienvenido a casa. Te he extrañado mucho. Capítulo 497, la marioneta y la sacerdotisa. Las dos hermanas idénticas se abrazaron y, por una vez, el frío y solemne Tensukaku se llenó de calidez. Quizás incluso el Raiden Shogun, el títere interior, pudo sentir las abrumadoras emociones de Ei, porque finalmente se quedó callada, cesando su lucha por el control. Ella lo entendió bastante bien, este era un abrazo que ella había esperado 500 años. Ahora que Makoto le había abierto los brazos, cualquiera que se atreviera a interrumpir, Ei los cortaría sin dudarlo. Incluso si fuera la propia Celestia la que se interpusiera en su camino, Ei levantaría su espada contra los cielos. Makoto acarició suavemente la espalda de Ei, una suave Ei. Una sonrisa indulgente se formó en sus labios. A su lado, Paimon incluso había dejado de masticar tan fuerte, mirando a las hermanas reunidas con ojos muy abiertos y envidiosos. Se inclinó hacia Lumine y susurró. Oye, Lumine, si Paimon y tú estuviéramos separados por mucho tiempo, ¿dirías que extrañaste a Paimon cuando nos volvimos a ver? Lumine puso los ojos en blanco. Si te perdieras, probablemente aplaudiría y celebraría que ya no tengo un pozo sin fondo devorándose toda mi mora. ¿Qué? Eres tan tacaño. Paimon hinchó las mejillas con enojo. Paimon te extrañaría, ¿sabes? HMPH. Eso es. Ya no seré tu amiga. Cuando regresemos, le diré a Rayen que de ahora en adelante, solo seré su guía. Lumine se rió y tocó la mejilla de Paimon. Hubo palabras que no dijo en voz alta. Paimon había sido su primera amiga en este mundo, la mejor. ¿Y si alguien se atrevía a ponerle una mano encima, a separarlos? Lumine los perseguiría sin dudarlo. Nunca habría una separación entre ellos. Incluso si esa pequeña criatura escondía secretos o una identidad misteriosa, a Lumine no le importaba. Incluso si Paimon alguna vez intentara irse sola algún día, Lumine la ataría y la mantendría aquí. Después de todo, ella era su comida de emergencia cuidadosamente preparada. Nadie se atrevió a interrumpir la reunión de Ei y Makoto. Además, ver una escena tan pacífica y una escena conmovedora entre hermanas, alivió el ánimo de todos. Nadie supo cuánto duró antes de que Ei finalmente aflojara su agarre. Tenía los ojos ligeramente rojos, algo raro en ella, mientras estaba sentada detrás de Makoto, muy cerca. Era el mismo lugar en el que siempre se sentaba en aquel entonces, durante las reuniones en Tensukaku o cuando los amigos la visitaban. Tal como dijo una vez ya Emiko. A Ei nunca le importó realmente el título de Raiden Shogun. Todo lo que ella siempre quiso fue a Makoto. Mientras Makoto estuviera a su lado, ella estaba dispuesta a ser la espada en manos de su hermana. Cualquier cosa que Makoto deseara, Ei se la recuperaría, sin importar el costo. Habiendo perdido a su hermana una vez, Ei nunca más permitiría que la separaran de ella. Si alguna vez ocurriera otro cataclismo como Kaenria, perdería la cabeza por completo. Makoto miró a Ei, con un atisbo de preocupación brillando en sus ojos. Tu cuerpo, lo has convertido en una marioneta, ¿no? Ella sintió levemente, con un rastro de culpa en su voz. Por el bien de la eternidad, y para resistir la erosión. Makoto suspiró suavemente y sacudió la cabeza. No veo cómo hacer un gobernante títere te ha ayudado en absoluto a resistir la erosión. Después de unos días, deberías ir a Liyue con Miko y los demás. Inmediatamente,
la expresión de Ei se volvió desafiante. No quiero ir a Liyue. ¿Qué pasa si te pones en peligro mientras yo no estoy? Este es Inazuma. ¿Cómo podría estar en peligro aquí? Dijiste lo mismo en aquel entonces, cuando fuiste a Kaenria. Incluso escribiste en tu carta que con los 7 arcontes juntos, no habría peligro. Eso fue entonces. Y mira, ahora estoy perfectamente bien. ¿No? Pero, moriste una vez, Makoto. Es exactamente por eso que tendré cuidado esta vez. Incluso si algo sucediera, estarías en Liyue, podrías revivirme. No. Incluso si el avivamiento es posible, no dejaré que te pase nada. Hace apenas unos momentos, las dos hermanas habían estado envueltas en calidez y afecto, pero de alguna manera. Estaban discutiendo de nuevo. Afortunadamente, tanto Lumine como Ayaka tenían hermanos. Podían entender los cambios impredecibles de emociones que surgían con la familia. La propia Lumine a menudo comenzaba con una conversación pacífica con Aether, solo para terminar en una discusión repentina. Makoto se cruzó de brazos, con un tono firme y decidido. En todo caso, ya firmé un contrato con Morax y los demás en Liyue. Debes irte. Esto también concierne al desarrollo futuro de Inazuma. No te preocupes por mí, una vez que las cosas aquí se calmen, iré allí yo mismo. Al ver que el tono de Makoto no dejaba lugar a la negociación, Ei solo pudo hacer un ligero puchero y asentir en señal de aceptación renuente. A pesar del comportamiento amable de Makoto, una vez que tomó una decisión, nadie pudo convencerla. Después de un momento de silencio, Ei volvió la cabeza hacia Lumine y murmuró torpemente. Sobre el otro día, lo siento. Y, gracias por traer a Makoto de vuelta. Ante eso, el ánimo de Lumine se levantó inmediatamente. Ella soltó un resoplido juguetón. ¿Oh? ¿Y quién fue el que nos persiguió con Musou y Sin como una loca, otra vez? Ei desvió la mirada y bajó la voz. Yo, no entendía completamente lo que estaba haciendo entonces. HMPH. Una disculpa como esa necesita algo de sinceridad. Lumine se cruzó de brazos dramáticamente. Nada demasiado, solo, digamos, unas pocas docenas de miles de millones de mora para cada uno de nosotros debería ser suficiente. Ei parpadeó, genuinamente confundida. ¿Solo mora? Para Ei, Makoto no tenía precio, con mucho gusto habría sacrificado toda su fortuna si eso significara traer de vuelta a su hermana. Espera, ¿eh? Lumine se congeló, mirando fijamente a Ei. Esa no era la reacción que esperaba. Espera, ¿eres realmente rico? Porque por lo que Lumine había visto hasta ahora, de los 4 arcontes que había conocido, además de Rayen, que técnicamente no era un dios pero era mucho más fuerte que uno, ninguno de ellos era rico. ¿Zhongli? Un aprovechador descarado. ¿Venti? Un borracho arruinado. ¿Rayen y Naida? Totalmente financiado por la generosidad de Ningguang. Ninguno de los dos podría soltar ni un solo mora si sus vidas dependieran de ello. Como dijo una vez Rayen, ni siquiera se molestaba en cultivar los fragmentos de piel de Zhongli. En la mente de Lumine, se suponía que los dioses estaban arruinados, salvo alguna excepción ocasional. Entonces, ¿por qué Ei de repente estaba actuando tan generosa? Mora no me sirve de nada, dijo Ei con calma, sacudiendo la cabeza. Yo no tengo ninguno. Pero el tesoro de Inazuman contiene muchas armas y antigüedades de valor incalculable. Si quieres a Mora, puedes tomar algunos de ellos e intercambiarlos. Tan pronto como terminó de hablar, Ei recordó de repente que ya no era la Shogun gobernante. Rápidamente se giró para mirar a Makoto. Pero Makoto solo sonrió y no objetó. Esta resurrección fue gracias a Lumine y sus amigos. Es justo que les ofrezcamos algo de gratitud. Puedes elegir libremente entre el tesoro de Inazuma. Aunque, añadió con una mirada de complicidad a Lumine, dudo que encuentres allí algo que realmente te interese. Lumine sonrió juguetonamente. Capítulo 498, El secreto de la resurrección. Es cierto, no me falta exactamente mora, dijo Lumine con una sonrisa, pero trabajar sin paga todavía arruina el equilibrio del mercado, ¿sabes? Makoto no pudo evitar reír suavemente y asintió. A su lado, ella había estado observando en silencio cada movimiento de Makoto. Después de una larga pausa, frunció los labios y dijo: Tu fuerza no parece haberse debilitado. Sigues siendo tan poderoso como lo eras hace 500 años. Makoto asintió levemente.
La resurrección es algo misterioso, ni yo mismo entiendo del todo cómo ocurrió. Pero, sinceramente, el poder ya no significa mucho para mí. Ei se quedó en silencio por un momento antes de volver a hablar. Su tono es tranquilo pero inquisitivo. Firmaste un pacto de ayuda mutua con Morax y los demás. ¿Qué clase de secreto se esconde en ese mundo, algo tan importante que unió a 3 dioses? O mejor dicho, ¿a qué enemigo te estás preparando para enfrentar? Makoto no respondió. En cambio, volvió su mirada hacia Lumine. Lumine terminó cuidadosamente el pastel que tenía en la mano. Se quitó las migajas de las palmas y respondió. En cuanto a los secretos, sobre la resurrección y sobre ese mundo, como aún no has firmado el pacto, no podemos decírtelo. La voz de Ei fue firme e inmediata. La decisión de Makoto es mi decisión. Lo que ella diga, vale. Al ver su resolución, Lumine no desperdició palabras. Sacó un contrato y se lo entregó a Ei. Sin siquiera leerlo, Ei le infundió su poder divino y firmó con su nombre. Su decisión hizo que Lumine murmurara en voz baja. «Guau, una total hermana estafadora». 1. ¿Puedo saberlo ahora? Preguntó Ei, fingiendo no escuchar el golpe. Ella no lo negó, porque para ella, Makoto lo era todo. Que la llamaran hermanastra no le molestaba en lo más mínimo. Lumine guardó el contrato y apoyó la barbilla en una mano. Ahora bien, ¿por dónde debería empezar? Resurrección, dijo Ei con firmeza y sin dudarlo. Era natural, eso era lo que más le importaba ahora. Makoto había regresado, sí. Pero todavía había personas como Kitsune Saiguu y otros del pasado a quienes anhelaba traer de vuelta. Si la resurrección era posible, ella quería restaurar esa felicidad y paz que alguna vez tuvieron. Resurrección, murmuró Lumine, torciendo los labios. Es, no exactamente simple, pero tampoco imposible. La clave está en el mundo de Rayen. ¿Y en cuánto progreso puede hacer Inazuma en su desarrollo? Es por eso que Makoto quiere que vayas a Liyue. Solo allí podrás conocer a Rayen y entrar en su mundo. Solo entonces tendrás una oportunidad real. Tal como están las cosas, la investigación sobre la resurrección solo ha avanzado en 2 regiones, Liyue y Mondstadt. Pero la mayoría de los puntos de resurrección activos se concentran en Liyue. Mondstadt. Lumine se detuvo, suspirando. Venti dijo, la muerte es también una forma de libertad. No tiene intención de revivir a sus amigos caídos. Además, las almas humanas son frágiles, no pueden dejar tantas huellas como los dioses o los seres tocados por la divinidad. Por cierto, Ei preguntó de repente, ¿su amigo, era humano? Pensé que podría ser uno de esos seres como Dvalin, un familiar de un dios. Paimon asintió pensativamente. Eso suena como algo que diría Barbatos, el arconte que persigue la libertad. Entonces, continuó Ei, ¿qué se requiere exactamente para la resurrección? Paimon extendió las manos. Necesitas un tótem de resurrección, puntos de resurrección y la esencia del alma de Guice. Usas el tótem para absorber el alma de Guice, convertirlo en puntos de resurrección y usar esos puntos para traer a alguien de regreso, como lo que hicimos con Rayen. 1. Ella añadió casualmente. Y para que lo sepas, si una tormenta marchita no se maneja adecuadamente, puede destruir todo Teyvat. Esta vez, la resurrección de Rayen agotó los puntos de Liyue, continuó con una media sonrisa. Entonces, tendrás que pagar esa deuda más tarde. 1. Ella sintió, sumida en sus pensamientos. Entonces, en otras palabras, ¿tendremos que luchar para reunir suficientes puntos para la resurrección? Más o menos. Al escuchar eso, el corazón de Ei se tranquilizó. No era buena en mucho más que en la batalla, pero eso era suficiente. Si luchar podía ganar los puntos necesarios para la resurrección, entonces no importaba cuán aterrador pudiera ser Guice, incluso si rivalizara con la propia Celestia, ella lo enfrentaría de frente, espada en mano. Le devolveré los puntos a Liyue en nombre de Rayen, dijo Ei con firmeza. Una vez que llegue a Liyue, aprenderé todo lo que pueda y volveré a encarrilar las cosas. 1. Antes mencionaste el mundo de Rayen. Paimon asintió. Rayen es un maestro mundial. Gobierna un mundo entero bajo su control. El increíble crecimiento de Liyue se debe a que se unió temprano a su mundo, tenían la mayor cantidad de mano de obra y el mayor tiempo para desarrollarse. No hay mucho más que pueda decirte, lo entenderás una vez que lo veas por ti mismo.
Es un mundo lleno de lo desconocido, sin límites, donde todo es posible. Esa también es la razón por la que las tres naciones, Mondstadt, Liyue y ahora Inazuma, decidieron formar una alianza. Ei se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Paimon. Entiendo, dijo por fin. Su voz tranquila pero resuelta. Cuando regreses, iré contigo. Pero tan pronto como terminó de hablar, Ei sintió su cuerpo tensarse, una sutil resistencia endureciendo sus movimientos. Ella frunció levemente el ceño. Parecía que la conciencia de Raiden Shogun, su yo títere, estaba contraatacando. Molesto. Sin embargo, los asuntos de Inazuma estaban demasiado complicados en ese momento. Este no era el momento de afrontarlo. Ei mantuvo su expresión firme, esperando evitar que Makoto, su hermana, notara algo mal. Pero claro, Makoto lo notó. Ella siempre lo hizo. Con un suspiro, decidió que hablaría en privado con ella esa noche. Además, dijo Paimon, con un tono repentinamente serio, hay una cosa más que debes saber. Desde que te uniste a la alianza de las tres naciones, también tendrás que enfrentarte al mismo enemigo contra el que los tres se están preparando para luchar. Ella lo había adivinado. Después de un breve silencio, levantó la vista y dijo en voz baja. ¿Es Celestia? Paimon asintió. Exactamente. La propia Celestia. Capítulo 499, 499, si Makoto me dice que golpee a Celestia, lo haré. Para unir a las tres naciones contra un enemigo. Murmuró Ei. En todo Teyvat, solo Celestia tiene ese tipo de poder. Suspiró suavemente y guardó silencio. Cuando se trataba de Celestia, el resentimiento de ella era profundo. Si no fuera por la coerción de Celestia, porque Makoto, su hermana, ¿había sido a Kaenria en aquel entonces? Y si Makoto no hubiera ido a Kaenria, ella nunca habría muerto. La verdadera responsable de la muerte de Makoto siempre había sido Celestia. Eso era algo que Ei nunca olvidaría. Pero en el pasado, el poder de Celestia era abrumador. Ei no podía permitirse el lujo de desafiarlo, tenía que proteger a Inazuma. Salvaguardar lo que Makoto había dejado atrás. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. Las tres naciones estaban unidas. Makoto había sido revivido y devuelto a Inazuma. Ella no tenía ningún motivo para contenerse. Si unirse a la alianza significaba que podía vengarse, que así fuera. En verdad, dijo Lumine suavemente, notando la tormenta que se avecinaba en la expresión de Ei. Incluso si Inazuma no se uniera a la alianza, esta guerra venidera eventualmente te alcanzaría. Aún así te verías obligado a elegir un bando. Ei no se sorprendió, ella asintió levemente. Entiendo. Al igual que Kaenria en aquel entonces. No solo eso. Lumine continuó, con tono grave. La resurrección en sí es algo que escapa al control de Celestia. Incluso si Inazuma se mantuviera neutral, el solo hecho de que Makoto haya regresado a la vida atraerá la atención de Celestia. Celestia no permitirá que nada en Teyvat exista más allá de su alcance. Entonces, los ojos de Ei se volvieron fríos, su voz tranquila pero resuelta. Así que, desde el principio, solo hay un camino que podemos tomar. Para luchar contra Celestia. No dudó ante el pensamiento, de hecho, el odio dentro de ella lo hizo sentir casi natural. Makoto finalmente había regresado. Pero conociendo la naturaleza de Celestia, probablemente intentaría borrarla nuevamente, corregir la línea del mundo. Si eso sucediera, entonces Celestia sería su enemiga mortal. Cualquiera, o cualquier cosa, que se atreviera a dañar a Makoto, Ei lo cortaría sin piedad. En cualquier caso, continuó Lumine, mientras Celestia todavía duerme, el mejor movimiento es unirse a la alianza rápidamente. Ingrese al mundo de Rayen y comience a construir sus cimientos allí. Con un mundo entero al que recurrir, las probabilidades de resistir a Celestia son bastante buenas. Y en el peor de los casos, añadió con una sonrisa, como dice Ningguang, si no puedes ganar, retírate al mundo de Rayen, hazte más fuerte y vuelve a luchar más tarde. De una forma u otra, algún día le ganaremos a Celestia. Y si todo lo demás falla, Lumine se encogió de hombros en broma, dejaremos que Rayen se encargue él mismo de Celestia. Ei levantó una ceja, despertada su curiosidad. ¿Sigues mencionando a este Rayen? ¿Es él realmente tan fuerte? ¿Fuerte? Lumine ladeó la cabeza,
pensando por un momento antes de responder en voz baja. ¿Cómo debería decirlo? Entiendes lo que significa ser un maestro mundial, ¿verdad? Como dice Zhongli, el nivel de existencia de Rayen, su propia forma de vida, es más alto que el de este mundo. En cuanto a su fuerza, ella sonrió levemente. Digamos que el mar oscuro es su coto de caza. Cada arconte, cada dios, sin importar su poder, son simplemente sus juguetes. Mientras Rayen lo desee, dijo Lumine a la ligera, podría destrozar a Teyvat con un solo golpe, incluida Celestia. Pero ese también es el problema clave. Rayen no posee ninguna afinidad elemental especial. Él solo tiene poder puro, absoluto e ilimitado. Lo que significa que cuando se enfrenta a Celestia, solo puede destruir, no sellar. A menos que las cosas lleguen a un verdadero punto sin retorno, Rayen nunca tomará medidas personalmente. Ei frunció ligeramente el ceño. Difícilmente podía imaginar que existiera un ser así. Pero claro, para alguien que controlaba un mundo entero. Quizás ese nivel de fuerza era natural. De todos modos, continuó Lumine con una pequeña sonrisa, el resurgimiento de Makoto finalmente vino del mundo de Rayen. Sin él, hubiera sido imposible. Ella sintió. Entiendo. Me aseguraré de que se le pague adecuadamente. Pero, dado que él ya gobierna un mundo y ejerce tal poder. Hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Realmente tenemos algo que él pueda desear? Lumine agitó la mano y sonrió. Oh, definitivamente lo haces. Ei parpadeó confundida, viendo cómo Lumine la señalaba directamente. Tu gnosis. Rayen quiere la gnosis. ¿Mi gnosis? Repitió Ei, sorprendida. Esa cosa no significa mucho ni siquiera para nosotros los arcontes. ¿Por qué querría él? Para un ser como Rayen, uno más allá incluso de la existencia divina, algo como una gnosis debería haber sido absolutamente trivial, ¿no es así? Por alguna razón, la expresión de Lumine se volvió un poco incómoda. Apretando los labios, murmuró, casi avergonzada. Bueno, podrías llamarlo uno de los pequeños hábitos de colección de Rayen. Aunque es increíblemente poderoso, Rayen en realidad no usa ninguna energía elemental. Pero le encantan las cosas que parecen llamativas, todos esos efectos brillantes y partículas elementales. Él dice que es genial. No me preguntes por qué. Lumine suspiró, medio divertido. De todos modos, si le traes tu gnosis, estará absolutamente encantado. Ahora mismo. Los otros 3 arcontes ya le han dado los suyos, el crío Archon incluso le trajo 7 diluchens como bonificación. Su tono se volvió exasperado. Ese tipo incluso hizo que Zhongli le encontrara un montón de visiones vacías. Pero como en realidad no puede activarlos, recientemente se enojó mucho. Seguía diciendo que iría a Celestia y estrellaría a todos los dioses originales contra el suelo hasta que los activaran para él. Ah, y una cosa más, añadió rápidamente Lumine. Cuando llegues allí, no menciones visiones. Y definitivamente no hables de dónde está Celestia. A todos nos tomó mucho tiempo calmar a Rayen la última vez. Si vuelve a recordar el problema de visión, empezará a hablar de destrozar a Celestia. Por ahora, Ningguang y los demás lo habían persuadido de dejar las visiones con Albedo, diciendo que estaban siendo investigadas para determinar su compatibilidad con materiales del mundo de Rayen, cuando en realidad, era solo para mantenerlos fuera de la vista y la mente de Rayen. De lo contrario, conociéndolo, un mal humor podría llevarlo a atacar a Celestia y pronunciar un apasionado discurso de tengo un sueño antes de destruir el lugar. 3. Ei no entendía muy bien todo lo que Lumine decía, pero aún así estaba profundamente conmocionada. Después de un largo silencio, habló en voz baja. Le traeré mi gnosis. Pero, dado que ya tiene 7 delirios, ¿no significa eso que puede usar los 7 elementos ahora? Lumine levantó las manos con impotencia. Y ese es exactamente el punto, Rayen es un coleccionista. No le importa si puede usarlos o no. En este momento, quiere recolectar las 7 gnoses. Y después de eso, apuesto a que irá tras las 7 visiones. Capítulo 500, un regalo de otro mundo. Bueno, tal vez sea solo una de esas peculiaridades que tienen las personas poderosas, dijo Lumine, medio divertido. A Zhongli le encanta conseguir todo gratis, a Venti le encanta beber, parece que cuanto más fuerte es alguien, más extraños se vuelven sus pasatiempos. Hablando de eso, ¿qué hay de ti? ¿Tienes algún pasatiempo?
Ei parpadeó. Pareciendo desconcertada, luego lentamente sacudió la cabeza. ¿Qué pasatiempos podría tener? Además de proteger a Makoto, lo único que persiguió fue el camino de la espada. Lumine suspiró con fingida decepción. En ese caso, no eres lo suficientemente fuerte. Todos los verdaderamente poderosos tienen hábitos extraños que nosotros los mortales ni siquiera podemos comprender. Ella apretó los labios pero no discutió. Sabía muy bien que no estaba al nivel de Zhongli. Después de todo, él era el dios de la guerra. Habían peleado antes y ella había perdido, de manera justa. Pero si alguien decía que no podía vencer a Venti, ese era otro asunto completamente diferente. Ei no era mucho más joven que Venti. Y aunque era uno de los mejores arcontes, no era precisamente el tipo más conocido por su destreza en combate. Oh, claro. Casi lo olvido. Lumine aplaudió y buscó en su inventario, sacando un bastón y un tótem de la eternidad. Rayen me pidió que se los diera a Makoto. Casi los dejo atrás. Deberías reconocerlos, añadió con una sonrisa. El bastón del trueno y el tótem de la inmortalidad. Los ojos de Makoto se abrieron ligeramente y la atención de Ei se centró instantáneamente en el bastón. Su aura la atraía como veneno, peligrosa, embriagadora, irresistible. Estos son objetos tan preciosos, dijo Makoto vacilante, mirando a Lumine. El viajero lo despidió con una sonrisa. Considéralo un regalo por unirte a la alianza. Son valiosos, claro, pero ya hemos ampliado la exploración mucho más allá del bosque crepuscular. Ahora tenemos muchos de ellos. Si no estás satisfecho con los encantamientos de ese bastón, siempre puedes visitar al lado de Rayen más tarde y cambiar el hechizo vinculado. Makoto no continuó negándose. Ella asintió suavemente y aceptó el bastón. En ese momento, Ei pudo sentir el aura de su hermana elevarse. Puede que su fuerza aún no rivalice con la de los arcontes máximos, pero ya había ascendido a los rangos superiores del poder divino, lo suficiente para protegerse ahora. Sabiendo que Makoto estaba más seguro, Ei no pudo evitar sentir una oleada de alegría. Por cierto, añadió Lumine mientras Makoto examinaba el bastón, hay algo más que debes tener en cuenta. Ella se cruzó de brazos y se puso un poco más seria. ¿Las 1000 personas que planeas enviar al mundo de Rayen? Eso no es suficiente. Hay 3 ámbitos principales que gestionar. El mundo principal, el nuevo continente y las zonas de expansión base. Luego está la organización militar, la recolección de recursos y los proyectos de expansión que planea Rayen. Cada nación necesita contribuir con mano de obra. En resumen, 1000 ni siquiera arañarán la superficie de lo que necesitarás. Lady Ningguang y su gente ya han desplegado casi 5000. Tendrás que aumentar tu número para igualar esa escala. Makoto asintió pensativamente. Entiendo. Enviaremos a los primeros 1000 como vanguardia, el resto seguirá gradualmente. Para ser honesto, aunque Inazuma todavía estaba sumido en el caos. No tenía escasez de mano de obra gracias a las guerras recientes. De todos modos, primero necesitamos estabilizar la situación de Inazuma. Además, Inazuma limita con el mar oscuro y las islas están llenas de monstruos. Necesitaremos mantener muchas tropas del shogunato detrás para lidiar con ellos. Pero aún así, será más fácil movilizar fuerzas aquí que en Mondstadt o Snezhnaya. Ei, continuó Makoto, en los próximos días, concéntrate en pacificar a los monstruos de Inazuma lo más rápido posible. Una vez hecho esto, dirígete a Liyue. Morax y los demás todavía necesitan revivir a los adeptos y tenemos una deuda considerable con ellos. Hay que devolverlo pronto. Además, asegúrate de ponerte al día con los últimos avances y coordinarte con Kuhou Sara después. Puedes manejar eso, ¿verdad? Al escuchar esto, ella sintió con decisión. Ningún problema. Bien. Los ojos de Makoto se suavizaron cuando extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Ei. Entonces, cuéntame sobre estos últimos 500 años. ¿Has estado comiendo adecuadamente? ¿Tu cuerpo está aguantando? No has dejado que tu habilidad con la espada se aburra, ¿verdad? Lo que siguió fue la cálida conversación entre una hermana mayor y la menor. Ella apreciaba cada segundo que podía pasar con Makoto. Al ver eso, Lumine y los demás se despidieron con tacto. Cuando salieron de Tensukaku, podían ver a los soldados del shogunato moviéndose por las calles de la ciudad de Inazuma, yendo de puerta en puerta anunciando el levantamiento del decreto Sakoku y el decreto de caza de visiones.
Al principio, los ciudadanos se mostraron cautelosos. Pero después de repetidas garantías por parte de los soldados, uno por uno, comenzaron a salir. Cuando vieron las visiones incrustadas en la estatua del dios de los 1000 brazos y los 100 ojos siendo desmanteladas por las tropas del shogunato, finalmente lo creyeron. En poco tiempo, soldados de rostro severo irrumpieron en la propiedad de Kuhou y arrestaron a todos los miembros de la familia. La comisión Tenryou también comenzó a detener a todos los responsables de la aplicación de los decretos. Pronto, toda la ciudad estalló en vítores. Ayaka observó la vista con emoción. La eficiencia de mi hermano es realmente notable, pero estará muy ocupado por un tiempo. Ya Emiko se apoyó perezosamente contra una de las vigas principales de Tensukaku, con los brazos cruzados. Sonriendo astutamente. Tu hermano probablemente disfruta de ese tipo de actividades. Ayaka asintió felizmente. Inazuma finalmente va a mejorar. Lumine, se volvió hacia su compañero, has estado corriendo con nosotros durante tanto tiempo. Debes estar cansado. Ven conmigo, te mostraré una ciudad de Inazuma revitalizada. Antes de que Lumine pudiera responder, los ojos de Paimon brillaron. ¿Vamos a comer? Yay. Ayaka se cubrió los labios con una suave risa y asintió alegremente. Lo que quieras comer, lo comeremos. 1. Hoy te invito yo.